Saludos a todos ustedes, estudiantes del semestral San Marcos de la Academia APU. ¿Qué tal? Reciban los saludos del profe Yucra de HU. Ya. Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a estudiar un par de temas que son el Imperio Carolingio y el feudalismo. Ya sabes que estamos en un ciclo semestral y aquí hacemos pues 2 temas, hasta a veces 3 temas por clase. ¿Ya? Eso es normal en un ciclo semestral. Pero pues nosotros ya tenemos una base y podemos desenvolvernos bien, pues, ¿no? A pesar de que se acumulan los temas. Muy bien, chicos. Vamos a empezar con el Imperio Carolingio. Estudiar el Imperio Carolingio, pues, nos lleva a Europa hace unos 1200 años. En Europa, allá en el siglo IX, existió un imperio que duró poquito. Vamos a poner la fecha. Ahí está, el Imperio Carolingio nació en el año 800, cuando su fundador, Carlomagno, fue coronado como emperador. Y este imperio desaparece en el año 843, todo después de Cristo, cuando 3 nietos de Carlomagno se repartieron el imperio. Y con el reparto desapareció el imperio. Fue un imperio que duró poco tiempo, es cierto, ni siquiera 50 años, pero dejó una huella importante en la historia de Europa. Este imperio tiene varias importancias en lo político, en lo religioso, en lo cultural, que vamos a revisar, ¿ya? Y es un tema frecuente en examen de admisión. El imperio carolingio viene mucho más, pues, que el imperio bizantino o que el imperio árabe, ¿ya? Este imperio carolingio. Muy bien. Así que hablemos sobre este imperio. Decimos que el imperio carolingio es un estado imperial producto de la expansión del reino franco. A ver, nosotros sabemos que un imperio es un estado que ha logrado expandirse militarmente y por un amplio territorio. En efecto, antes que exista el imperio carolingio, existía en Europa un reino llamado el reino franco. Lo hemos estudiado, ¿eh? Bueno, lo han estudiado la semana pasada, ya con el maestro Mendoza, el reino franco. Ya este reino franco se expandió de la mano de un hombre llamado Carlomagno. Y este reino se transformó en el imperio carolingio. ¿Ya? Por eso decimos que es un estado producto de la expansión del reino franco. Este imperio carolingio simbolizó la vuelta a la vida del imperio romano de Occidente, que había muerto, como sabemos, en el año 476, producto de las invasiones bárbaras. Recuerdan que en el año 476, un bárbaro, Érulo, llamado Odoacro, le quitó la corona a Rómulo Augustulo, ese adolescente, quien fue el último emperador romano de Occidente. ¿Ya? Muy bien, entonces desde ese tiempo, el año 476, no había en Europa Occidental un imperio. Habían varios reinos, pero no un imperio. Ahora va a surgir un nuevo imperio, que le llamamos carolingio. También le podríamos llamar imperio franco. No creo que haya inconveniente, ¿no? Pero pues en las preguntas de admisión que han venido, en los textos, aparece el nombre imperio carolingio. Ahí está. Muy bien. Para entender esto, vamos a retroceder un poquito al siglo V, cuando el imperio romano de Occidente moría. ¿Ya? Así es. Vemos en este mapa que el imperio romano de Occidente ya no está, ha muerto, así es, y en su reemplazo existen varios reinos bárbaros germanos. Ahí está, ¿no? El reino de los visigodos, que abarcó sobre todo España, el reino de los ostrogodos, que abarcó Italia, y así habían varios reinos.
Pero de todos estos reinos que se formaron con las invasiones bárbaras, uno de ellos fue el más importante. Solo uno de estos reinos se convirtió en un imperio con el tiempo. Obviamente, el reino franco. El reino franco, que acá lo vemos en un color moradito. Ahí está. ¿Ya? ¿Cuál era la ubicación del reino franco? Pues ustedes lo saben. ¿Ya? Hace mismo nombre lo dicen. El reino franco se ubicó en la actual Francia. Francia. Así es, solo que no le llamamos franceses a estos hombres, ¿verdad? Le llamamos francos. Lo de franceses será todavía utilizado años más tarde. Ahí están los francos. Muy bien, estos francos, como el mapa lo indica, están buscando dominar un territorio mayor, ¿ya? Las flechitas lo indican eso. Así es. ¿Con quién podemos hablar de un reino franco? ¿A partir de qué hombre podemos hablar de un reino franco y de una expansión del reino franco? Pues vamos a colocar acá a un rey llamado Clodoveo. Clodoveo fue el primer rey de todos los francos. Digo esto porque antes los francos estaban divididos en varias tribus y cada tribu tenía su propio jefe o rey. Pero Clodoveo logró unir a las diversas tribus a la fuerza, ¿no? A espadazos, y logró pues crear un reino franco. ¿Ya? De esa manera él se convierte en el primer rey de todos los francos y da inicio a una primera dinastía de reyes en el reino franco. En honor a un abuelo llamado Meroveo, la dinastía que funda Clodoveo se llamó la dinastía Merovingia. Merovingia. ¿Ya? Este reino franco tuvo dos dinastías, la Merovingia, que está fundando Clodoveo, y la Carolingia, que después vamos a comentar. ¿Ya? Muy bien, los reyes de qué dinastía son los que crearon el imperio, los merovingios o los carolingios. Pues la respuesta es obvia, nada más leemos el título, dice Imperio Carolingio. ¿Por qué se llama así? Porque fue un imperio creado por la dinastía carolingia, porque fue un imperio gobernado por reyes de la dinastía carolingia. Si no, le llamaríamos pues Imperio Merovingio. Este Clodoveo, además, fue el primer rey bárbaro que dejó sus creencias sobre dioses nórdicos, dioses germanos, politeísmo, y aceptó convertirse a la fe cristiana, ¿ya? Aceptó ser bautizado por la Iglesia Católica. Fue el primer rey bárbaro que se convirtió al catolicismo, ¿ya? Bueno, su esposa, Clotilde, pues le insistía y después de una guerra, pues decidió hacerlo. Clodoveo, ¿ya? Entonces se convirtió él al catolicismo y sus seguidores, sus nobles también lo harán. Y en sí, los francos se volvieron católicos. Los francos van a ser los grandes defensores del catolicismo en Europa Occidental, ¿ya? Ahí está, ¿no? El imperio carolingio va a ser un imperio que se forma justamente con la alianza entre el reino franco y la iglesia católica, como veremos luego. Ahí está, ¿ya? Muy bien. Los francos logran aumentar su territorio. Clodoveo impulsó algunas guerras que hicieron que el reino franco pues se extienda. ¿Ya? Acá las flechitas nos indican pues que pelearon contra los alamanes, los burgundios, los visigodos, ¿ya? Y así el reino franco pues se extendió. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Muy bien. Eh, Después de Clodoveo, años más tarde, los siguientes reyes francos fueron conocidos como holgazanes. ¿Por qué holgazanes? Porque estos reyes merovingios delegaban sus tareas de gobierno en unas autoridades conocidas como mayordomos de palacio. Los mayordomos de palacio. ¿Ya? Eran algo así como un primer ministro para un rey o para un presidente, ¿no? Como lo tenemos nosotros.
¿ya? Pero los mayordomos de palacio, con el tiempo, fueron asumiendo prácticamente todas las tareas de gobierno del rey, tanto de gobierno interno como de cuestiones externas, de defensa del reino, ¿no? Frente a los enemigos. O sea, en la práctica, los mayordomos tenían el poder, ¿ya? Solo que no eran reyes. El rey, el que tiene la corona, el que tiene el trono, es el rey merovingio, ¿ya? El holgazán, como se le ha llamado. Con el tiempo, los mayordomos se hicieron tan importantes que van a quitarle el trono a los reyes merovingios, ¿ya? Muy bien. ¿Y cómo se llamó esa familia de nobles francos que terminó con el tiempo monopolizando el cargo de mayordomo de palacio y fueron entregando el cargo de padres a hijos? Pues esa familia, vamos a llamarle la familia de los Pipínidas, ¿ya? Qué raro nombre, ¿no? Esto debido a que varios de estos Pipínidas se llamaron Pipino. Pipino primero, Pipino segundo, Pipino tercero, ¿ya? No le digas Pepino, ¿ah? Igual no me digas, no cambies mi apellido tampoco, ¿ah? Este, los Pipínidas, ¿ya? Porque muchos se llamaron así, Pipino. Y otro nombre que también tuvieron estos hombres, y repetidas veces, fue el de Carlos. Carlos Martel, Carlos Magno, ¿ya? Carlos el Calvo, Carlos, ¿ya? Por eso a esta familia también se le conoce como los carolingios. Eso viene de Carlos, los carolingios. Así como se repetía el nombre Pipino o el nombre Carlos, le llamamos la familia de los Pipínidas o la de los carolingios. El nombre que más vamos a usar es el de carolingio. ¿Está bien? Muy bien. Por aquí recordemos esto, ya que vieron la semana pasada. A ver, ustedes saben que en Arabia se formó una gran fuerza, ¿ya? Eh, los árabes se unieron gracias a la prédica de Mahoma. Los árabes iniciaron una gran expansión tras la muerte de Mahoma, ¿ya? Aquí vemos en este mapita, pues, la expansión árabe. ¿Ya? Ustedes recuerdan, hubo un califato o una dinastía de califas que logró la máxima expansión territorial del imperio árabe. ¿Cómo se llamó esa dinastía? El que logró esto, estas flechitas indican la gran expansión árabe, pues esa dinastía se llamó ¿ah? La dinastía, todavía no me contestan, así que ya yo voy a contestar, la dinastía Omeya, Omeya. ¿Ya? Con los omeyas, los árabes lograron una gran expansión. Quisieron entrar a Europa, pero por este lado, pueden ver, por la zona oriental, el imperio bizantino logró resistir, logró rechazar la entrada de los árabes al continente europeo. Los bizantinos fueron una barrera frente al avance de los árabes y otros pueblos asiáticos que pretendían ingresar a Europa, ¿ya? Como el mapa lo indica. Entonces, por Oriente, los árabes no pudieron entrar, pero por Occidente sí lo hicieron, ¿ya? ¿Cómo por Occidente? ¿Qué es esto? O sea, llegaron a entrar a Europa Occidental. Con Europa Occidental me refiero pues a lo que hoy es España, Portugal, Francia, Italia, etc. Y vemos acá las flechitas que los árabes cruzaron el estrecho de Gibraltar, ¿ya? Y tomaron lo que hoy es España. ¿Ya? Recordarás que los árabes derrotaron al reino visigodo, al reino bárbaro, que ahora ya no era tan bárbaro porque se habían convertido a la fe católica. El reino visigodo fue derrotado, ¿ya? En la batalla de Guadalete en el 711, y así desapareció el reino visigodo y los árabes musulmanes tomaron el control de lo que hoy es España y Portugal. En adelante, ¿cómo se le va a conocer a esta península ibérica dominada por los musulmanes? Pues se le va a llamar Al-Ándalus. ¿Ya? ¿Se escuchan este término? Al-Ándalus se refiere a la España dominada por los musulmanes. Pero no conformes con esto, los árabes o musulmanes
quisieron seguir, quisieron ahora ya entrar por el resto de Europa Occidental y para eso se enfrentaron a los francos. ¿Ah? Esto seguramente lo comentaron la vez pasada, pero tenemos que repetirlo para poder pues entender, ¿no?, qué pasó aquí. ¿Ya? Muy bien. Entonces los francos, que eran católicos también, se van a enfrentar a estos imparables árabes en la batalla de Poitiers, en el 732 después de Cristo. ¿Ya? Se peleó esto en territorio de la actual Francia. Se enfrentaban creyentes de Alá y creyentes de Cristo. ¿Ya? Europeos contra asiáticos, francos contra árabes. ¿Cómo terminó esta batalla de Poitiers, muchachos? Como la flecha lo indica, los árabes que fueron a conquistar esto tuvieron que regresarse porque no pudieron ante los francos. En el 732, los francos vencieron a los musulmanes en la batalla de Poitiers, deteniendo de esa manera la expansión de los árabes y la expansión del Islam también. ¿Ya? Si los francos hubieran caído en esa batalla, el Islam y el poder árabe se habría extendido por el continente europeo. Seguramente habían tomado Italia, donde estaba la Iglesia Católica, con sede en Roma, y habrían atacado por dos lados al Imperio Bizantino. Tal vez este imperio cristiano hubiera caído también. Tal vez hubiera muerto el cristianismo, quién sabe, eh, ya que con el tiempo se habría impuesto la religión islámica. ¿Ya? Eso no ocurrió porque los francos vencieron en Poitiers. ¿Ya? De alguna manera, pues, esto salvó el mundo cristiano, ¿ya? Y detuvo la expansión del Islam. Ahora, ¿quién fue el vencedor de los árabes? ¿Quién fue el que venció en la batalla de Poitiers? El mayordomo Carlos Martel. Mayordomo, ¿ya? No el rey, ¿ya? El mayordomo, ¿ya? Él fue el héroe en esta batalla, ¿no? Muy bien, entonces a partir de aquí, los mayordomos son claramente más importantes que, que los reyes, más importantes, ¿ya? Por eso, ¿ya? Va a ocurrir ahora un golpe de Estado. A ver, tras la muerte de Carlos Martel, el mayordomo héroe, pues el siguiente mayordomo va a ser Pipino el Breve. Bueno, él un tiempo compartió la mayordomía con su hermano Carlomán, pero Carlomán renunció, así que Pipino asumió el control como mayordomo. Él gobierna el reino franco, pero no como rey, como mayordomo. Y Pipino dice, pero si los mayordomos somos los reales gobernantes, si a nosotros el pueblo nos reconoce, ¿ya? ¿Por qué tiene que seguir existiendo un rey merovingio, un holgazán? ¿Ya? Pues entonces Pipino el Breve lo que va a hacer es darle golpe de estado a Childerico III, quien era el rey merovingio de ese momento. Childerico III fue el último rey merovingio o el último rey holgazán. Esto de holgazán, por cierto, también es un argumento que utilizaron los carolingios para justificar el poder, diciendo que este rey puede ser un holgazán, era un vago, ¿no? ¿Ya? Así es. Recuerdo que acá en Lima tuvimos una alcaldesa a la que se le dio ese apodo, ¿no? El de vaga, ¿no? El de vaga. ¿Recuerdas una alcaldesa? Y esa fue una razón para pedir su destitución, ¿ya? Recordarán, ¿no? Ahora está, creo que todavía detenida, ¿no? Por acto de corrupción. Muy bien, entonces los carolingios, los mayordomos, denuncian que estos reyes son unos holgazanes, ¿ya? Que están de más, pero un golpe de Estado puede fracasar. Hay golpes de Estado que han fracasado, ¿ya? No sé, recuerdo a un presidente del Congreso que asumió la presidencia de la República el año pasado y estuvo una semana nada más, ¿no? Ya la población lo sacó. Ya sabes a quién me refiero, ¿no? Pues Pipino Breve va a dar un golpe de Estado, pero ¿y si lo sacan? Si no lo aceptan,
pues Pipino tiene que legitimar su autoridad, legitimar su golpe de Estado. ¿Y cómo se hace eso? ¿Ya? Actualmente, pues la legitimidad te lo da el pueblo. ¿Ya? La ley es una cosa, la legalidad. La legitimidad en una democracia te lo da el pueblo. ¿Ya? Muy bien, pero en este tiempo no hay democracia, en tiempo de Pipino el Breve, ¿ya? En ese tiempo, pues, no hay democracia. Entonces, ¿quién te da legitimidad? Dios. Pero Dios no va a decir nada. Ah, pero su representante sí puede decirlo, el Papa. Así que Pipino, ¿ya? Consultó con el Papa Zacarías, ¿ya? ¿Qué piensa sobre esto? ¿Quién debe gobernar al reino franco? Y Zacarías le dijo que el que de hecho gobierna también debe serlo de derecha. O sea, el que tiene el poder en la práctica debería tener también el poder, eh, digamos, oficialmente, ¿no? Debe tener la corona. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Y con esto, por cierto, los papas que buscaban el apoyo, la protección por parte de Pipino el Breve, porque en ese tiempo el norte de Italia estaba dominado por un reino bárbaro, un reino llamado los lombardos, que aún no eran católicos los lombardos, y se extendían por Italia los lombardos, y esto pues causaba temor en la Iglesia Católica, que Italia esté dominada por un reino que no era católico. En cambio, los francos lo eran. Así que Zacarías está respaldando a Pipino para que Pipino lo respalde a su vez a él o a la iglesia. ¿Ya? Así que Pipino el Breve dio el golpe de Estado. Sacó a Childerico III, le cortaron sus trenzas al último rey holgazán. Era una costumbre, ¿no? Quitarle el poder era cortarle sus trenzas. Y así Pipino se convirtió en el nuevo rey de los francos. La dinastía merovingia había terminado. Con Pipino empezó una nueva dinastía que llamamos la dinastía carolingia, en honor a los Carlos. ¿Y quién se llama Carlos aquí? Pues el padre Pipino, que ya había fallecido, se llamaba Carlos, Carlos Martel. Martel era su apodo. Golpeaba como martillo, o golpeó a los árabes como un martillo, ¿no? Sobre el hierro, ¿no? Pues le llamaron Carlos Martel a su padre, el héroe de la batalla de Poitiers. ¿Ya? Pues, por cierto, todos estos hombres tienen algún apodo, ¿no? Carlos Martel o Carlos el Martillo. Pipino el Breve, dicen que Pipino era muy bajito, ¿ya? No sé si exageran, decían que medía un metro 40, metro 40. Yo me siento bajo con 1,69, pues con 1,40 me sentiría, ¿no? Un poquito, bueno, ¿ya? Así que hay gente baja en la historia que ha hecho, ¿no? Cosas importantes, ¿no? Que ha resaltado en la historia. Pipino el Breve, ¿no? Napoleón Bonaparte, ¿no? Eh, ¿Ya? Así que si somos bajitos, pues eso no nos va a impedir, muchachos, ¿ya? Sobresalir. Ok, Pipino el Breve se convierte en rey. Inicia la dinastía carolingia. ¿Ya? Es una nueva familia que está gobernando, pues. Es una nueva dinastía, la carolingia. ¿Ya? Ojo, él no funda el imperio, él ha fundado la dinastía. Él se ha convertido en rey, pero aún no es emperador. Muy bien. ¿Y cómo legitimó su golpe de Estado? Pues con el apoyo de la Iglesia Católica. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en ese tiempo, la Iglesia Católica se vio amenazada por los lombardos. Entonces, Pipino el Breve fue y auxilió a la iglesia, se enfrentó a los lombardos y le quitó tierras en el centro de Italia. Esas tierras que le quitó Pipino a los lombardos, Pipino se lo regaló a la iglesia católica. Se lo regaló. ¿Ya? Esa tierra que recibió la iglesia católica se va a llamar los estados pontificios. Es decir, estados, tierras donde el pontífice, el papa, va a ser el rey.
Los estados pontificios son el reino de la Iglesia Católica, que nace con esta donación que hace Pipino el Breve a la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, ¿cómo premia a Pipino? Pues el Papa Esteban en ese tiempo lo va a coronar a él y a sus hijos como los reyes del reino franco, ¿ya? Y así Pipino se aseguraba que no solo él sería rey, sino que a su muerte sus hijos, Carlos y Carlomán, ¿ya? Repito, acá todos se llaman igual, ¿no? Pipino, Carlos, sus hijos Carlos y Carlomán serían pues reyes después de él, ¿ya? Muy bien, así entonces se dio una alianza más fuerte ahora entre una iglesia católica que tiene la protección del reino franco y una familia carolingia que gobierna en el reino franco que ha sido pues coronada, bendecida por la iglesia católica. Muy bien, pasemos ahora con Carlomán. Murió Pipino el Breve y dividió el reino entre sus hijos Carlos y Carlomán. Era una costumbre que tenían estos reyes y también los mayordomos, el de dividir sus posesiones territoriales, su poder, entre sus hijos varones. Algo que causaba problemas. Aquí habían dos reyes ahora, Carlos y Carlomán. Por cierto, ¿quién se convierte en Carlomagno? ¿Carlos o Carlomán? Ya, a veces confunde el nombre, ¿no? Carlomán, no, Carlos. ¿Ya? Pues el Carlomán suena más a Carlomán. Pues esta costumbre de nombrar, de heredar, ¿no? a los distintos hijos varones va a ser eliminado ya después de este imperio. En la época feudal, el único que podía heredar era el hijo varón mayor, el mayor. ¿Ya? Muy bien. En efecto, Carlos y Carlomán hasta se volvieron rivales, hasta se pelearon, ¿ya? Pero se murió Carlomán y Carlos asume el control total, ¿ya? Entonces Carlos es el rey de los francos, hijo de Pipino el Breve. Muy bien, él va a buscar reconstruir el imperio romano de Occidente, ¿ya? Va a buscar recuperar las tierras que habían pertenecido al imperio romano de Occidente. Y así él se volvería emperador. Para eso tiene que hacer una serie de guerras en las cuales él va a ganar. Y por eso va a ser recordado como Carlos el Grande o Carlo Magno, como la historia pues lo recuerda a este señor, Carlo Magno. ¿Quiénes eran los enemigos de los francos o de Carlomagno en este tiempo? Pues acá en el mapa podemos observar a algunos enemigos. A ver, destaquemos algunos, ¿ya? A ver, por acá puedes ver en la zona norte, dice Sajonia. Sajonia hoy es Alemania, ¿ya? Así que acá hay un pueblo bárbaro llamado los sajones. Acá dice Baviera. Baviera está donde hoy ubicamos a Austria, ¿no? Sobre todo, ¿no? Los bávaros van a ser también, pues, otros rivales. En el norte de Italia, ya hemos dicho, dominaban los lombardos. Por eso este territorio es conocido en este mapita como Lombardía. Y verás acá, en el centro de Italia, donde está Roma, toda esta tierra ya se llama los estados pontificios. Es lo que ha recibido la Iglesia Católica del Reino Franco como regalo, ¿ya? Son las tierras de la Iglesia Católica. Y por acá también hay otro enemigo, los musulmanes, que siguen dominando tierras españolas. ¿Ya? Entonces Carlomagno lo va a enfrentar a todos ellos. ¿Ya? Muy bien, destaquemos algunas guerras. Guerra contra los lombardos. Carlomagno derrotó al rey Desiderio de Lombardía, lo derrota, y así el territorio italiano, la zona norte, pasa a integrar pues, los dominios de Carlomagno. ¿Por qué Carlomagno lo derrota? Esto fue una pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos. San Marcos nos preguntó, nos dijo que la Iglesia Católica se vio amenazada por un pueblo
y por eso Carlomagno fue en auxilio de la Iglesia Católica. La pregunta era, ¿qué pueblo amenazaba a la Iglesia Católica? Ya lo sabes, los lombardos. ¿Ya? Solo que esa pregunta de admisión tiene un error. Dice que el Papa León III pidió ayuda, pero en ese tiempo el Papa no era León III. Así que lo correcto es que la Iglesia Católica pidió ayuda. Y Carlomagno pues, fue en su auxilio, como antes lo había hecho su padre, Pipino el Breve. ¿Ya? A veces yo dudo que sea su hijo porque dicen que Pipino medía 1,40 m, en cambio Carlomagno medía más de 1,90 m. No sé, si soy bajito y mi hijo pues tiene 1,90 y tantos, no sé por qué dudaría un poquito, ¿no? Ok, muy bien. Entonces los lombardos habían sido derrotados. ¿Ya? Carlomagno se pone la corona de los lombardos. Ahí está. Los lombardos no eran católicos, pero a partir de ahora van a ser convertidos, ¿ya? Por Carlomagno y por la Iglesia Católica van a ser convertidos, ¿no? A la buena o a las malas. Así que la expansión no es solo pues, una expansión territorial, política, militar, es una expansión también religiosa. El catolicismo se está expandiendo, imponiéndose a los pueblos que no eran católicos en este tiempo. Y así poco a poco Europa se vuelve cada vez más católica. Guerra contra los sajones. Fue la más larga y dura guerra que tuvo Carlomagno. Ya, sangrienta guerra, porque los sajones eran un pueblo bárbaro, ¿no? Germano, duro de vencer, ya, décadas de lucha, porque resistían estos hombres. Al final ya fueron derrotados. Un jefe sajón, Widukind, terminó rindiéndose y aceptó el bautizo, ¿ya? Y esto representa también cómo, pues, el catolicismo se expande también por esa zona. Y así esas tierras, hoy alemanas, integraron el imperio que Carlomagno está construyendo. Que así también conquistó Baviera, ¿ya? Ahora, la guerra que no pudo ganar Carlomagno fue contra los musulmanes, ¿ya? Ahí está. Los musulmanes dominaban lo que hoy es España. Carlomagno entró a ese territorio, pero no pudo ganar, ¿ya? Después de una campaña, solo pudo quitarles a los musulmanes el control de un pedazo de lo que hoy es España. Este territorio, que está en verdecito acá, conocido como la Marca Hispánica, ¿ya? Así es. Eh, ya con el tiempo se le llamará Cataluña a esta región, donde destacamos a la ciudad de Barcelona. Ustedes habrán escuchado que los catalanes o Cataluña ha buscado permanentemente su independencia respecto de España. Pues cuando ellos argumentan de por qué tienen que ser independientes, pues una razón es esta, de que en tiempos de Carlomagno ellos fueron separados del resto de lo que hoy es España, de que fueron una región separada, ¿no?, del resto de España, Cataluña. ¿Ya? Ok. También se cuenta que en una de estas campañas de Carlomagno, al ver que el enemigo lo superaba en número, Carlomagno decidió regresar, pero fue atacado en sus espaldas, en su retorno, por el enemigo. ¿Ya? Muy bien, en esta retirada, eh, un sobrino de Carlomagno, llamado Roldán o Rolando, decidió quedarse para pues detener al enemigo, ¿no?, asegurando pues la retirada de Carlomagno a tierras ya, ¿no?, de ellos. Y así Rolando se sacrificó, ¿no?, quedándose pues enfrentando al enemigo, ¿no? Aquí está pues el origen de un cantar de gesta, tal vez más importante o la base de los cantares de gesta, la canción de Roldán. Recuerdo pues a este sobrino de Carlomagno que, no sé, ya,
creyó que era algo así como Leónidas, ¿no? Y decidió, pues, detener con un puñado de hombres al enemigo de Hispania, ¿no? Muy bien. De todas maneras, Carlomagno había logrado conquistar territorios importantes, como vemos en el mapa, y así podemos hablar ya, pues, de un imperio, ¿ya? Para que oficialmente sea un imperio, falta algo aquí. Falta que Carlomagno tenga la corona de emperador. Falta el nombramiento de emperador. En la práctica ya es emperador, ya existe un imperio en la práctica, pero oficialmente falta quién lo nombre emperador. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí tenemos que destacar al papa de este momento llamado León III. León III, pues va, como vemos en la imagen, va a coronar a Carlomagno. ¿Ya? León III acababa de ser nombrado papa, pero León III tenía, digamos, enemigos que hasta querían asesinarlo. Pero, profe, ¿cómo van a querer matar a un papa? ¿Ya? Esta es política, ¿no? ¿Ya? En este tiempo, ser papa, pues, era tener gran poder. A León III querían sacarlo. Lo denunciaron por varias cosas a León III. Intentaron matarlo. Así que León III buscó el apoyo de Carlomagno. Carlomagno fue a Roma, ¿ya? Pasó la Navidad allí, ¿ya? Carlomagno respaldó a León III, ¿ya? Lo auxilió en el juicio que tenía. Muy bien. Entonces, León III, en reciprocidad, ¿qué cosa hizo? Pues le puso la corona que supuestamente utilizaron los emperadores de Roma, se lo pone en la cabeza a Carlomagno y lo nombra emperador, ¿ya? Emperador en nombre de Dios, en nombre de la Iglesia Católica, ¿ya? Una costumbre que se va a repetir, pues, en las siguientes coronaciones. Los papas le pondrán la corona en la cabeza a los que sean reyes o emperadores. Muy bien, ¿ya? Entonces, de esa manera, en el año 800, en la Navidad de este año, cuando Carlomagno fue coronado por el Papa León III, podemos decir que oficialmente ya hay un imperio carolingio, ¿ya? Porque oficialmente ya hay un emperador coronado de esa manera, ¿ya? Podemos decir que ha renacido el sacro o el imperio romano de Occidente, ¿ya? Sin embargo, pues es algo solo simbólico. El imperio que ha nacido es el imperio carolingio, ¿ya? Ahí está, ¿no? Muy bien, listo. Entonces tenemos ya el imperio en el año 800 y todo esto consolida la alianza entre la Iglesia Católica y el Estado franco, ¿ya? Muy bien, ahí está en esa pintura. Muy bien, territorio. ¿Qué territorio abarcó el imperio carolingio? A ver, por acá vemos el territorio. Es toda esta parte verde, pero también la parte rosada y la parte morada. También la parte anaranjada, pero son, como dice acá en la leyenda, dice, son territorios dependientes. ¿Ya? Ahí está. Entonces vemos que gran parte de Europa, sobre todo Europa occidental, estuvo unido dentro del imperio carolingio. Gran parte de Europa. Ya, pero ¿qué países actuales fueron parte del imperio carolingio? Países actuales. Pues por acá vamos a colocar a esos países. Tenemos a Francia, ahí está Alemania, Bélgica. Sí, sí, me imagino, manejan la ubicación de estos países europeos, ¿ya? Está también Suiza, la República Checa por este lado, Austria-Hungría también, partes de Italia, lo que era Lombardía, muy bien, un pedazo de España, la marca hispánica. Si me preguntaran a mí, pues, ¿cuáles fueron los tres principales países que integraron el Imperio Carolingio, países actuales que integraron el Imperio Carolingio? Yo diría estos tres: Francia, Alemania e Italia. Francia, Alemania e Italia. ¿Ya? Ahí están.
Muy bien. Entonces aquí vemos una importancia del Imperio Carolingio, muchachos. Que el Imperio Carolingio unió, integró gran parte de Europa. Por eso a Carlomagno lo llaman el padre de Europa. El padre de Europa. ¿Ya? Y en la Unión Europea que existe actualmente, tienen pues allí el retrato, el nombre Carlomagno, porque Carlomagno intentó, ¿no?, en ese tiempo unir Europa bajo el poder, ¿no?, de los francos y de la Iglesia Católica. ¿Ya? Así que vemos esto. En la historia de Europa, muchachos, Europa ha pasado por periodos en que se ha unido, ¿no?, se ha integrado, así es, y otros momentos en que Europa se ha partido. ¿Sí? ¿Recuerdan? Europa occidental estaba unida en el Imperio Romano del Occidente, pero vinieron los bárbaros, destruyeron eso, y se formaron varios reinos bárbaros. Primero unida, luego dividida, y ahora se ha vuelto a unir con el Imperio Carolingio. Pero ¿qué va a pasar luego? Luego se ha partido otra vez. Y así, ¿ya? Así Europa va a estar pues viviendo procesos de integración y procesos de ruptura, ¿no? Muy bien, ahí está una importancia de la iglesia, perdón, del Imperio Carolingio, ¿ya? Muy bien, listo, entonces, ya, salud, salud, sigamos. A ver, administración. A ver, el imperio era relativamente extenso para que un solo hombre pueda administrar. Fue necesario dividir al imperio en varias provincias. Eso lo hace Carlomagno. ¿Cómo se llaman las provincias del Imperio Carolingio? Pues se llaman, acá está, condados. Habían condados y también marcas. Veamos la diferencia. ¿Ya? A ver, para tener la diferencia, quisiera retroceder a el mapita, ¿ya? A ver, veamos esta parte. A ver, muchachos, miren, observemos aquí donde dice la marca hispánica, ¿ya? A ver, la marca hispánica es un territorio eh, que fue conquistado por Carlomagno, sabemos. ¿Ya? Muy bien, ¿dónde queda? En la frontera con, ¿ya?, los musulmanes que dominan el resto de la península ibérica, con la España al-Ándalus, como se le conoce, ¿sí? O con el Califato de Córdoba, como se le va a conocer a este territorio, ya que Córdoba fue el centro de este dominio musulmán. Entonces, este territorio que aparece en morado es un territorio fronterizo. A esos territorios fronterizos se le va a llamar marcas. Marcas. ¿Ya? Muy bien. Por acá vemos otra marca, Panónica, Soraba. Por acá la marca danesa, aquí en esta parte morada. Por acá la marca bretona, como ves, frontera con con Bretaña, que está en esta península. Igual, ¿no? Al norte acá está Jutlandia, donde habían vikingos, pues hay una marca danesa allí, en lo que hoy es Dinamarca, y así. Entonces, ¿qué vienen a hacer las marcas? Las marcas son provincias del Imperio Carolingio ubicados en las fronteras. ¿Qué funciones tienen las marcas? Esto ha sido pregunta de la Universidad de San Marcos. Una marca tiene como función, a ver, defender, ser la primera línea de defensa del imperio frente a un ataque de un pueblo vecino, de un pueblo extranjero. ¿Ya? En este caso, si los musulmanes quieren tomar el control del imperio carolingio, la marca hispánica es la primera defensa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una marca es una provincia exterior y militarizada. Militarizada, porque tiene que tener tropas para ejercer la defensa. Y además, su autoridad, llamado el marqués, tiene que tener poder de decisión,
Porque si es atacado, no puede esperar hasta mandar a alguien a caballo a que vaya a la capital, que está lejos, acá está la capital, aquí Irán, a preguntarle al emperador, ¿qué hago? ¿Ya? Hoy pues le darías un telefonazo, ¿no? ¿Ya? Pero en ese tiempo tenías que ir, ¿no? ¿Ya? No. El marqués, el que gobierna esta marca, debe tener la libertad para tomar sus decisiones, porque tienen que ser decisiones urgentes, prontas, ¿ya? Muy bien. En cambio, un condado es una provincia que está en el interior, ¿ya? Al mando de un conde. ¿Está bien? Un condado está en el interior, no es militarizado y tampoco su autoridad, el conde, no tiene tanta libertad en la toma de decisiones, a diferencia del marqués. ¿Ya? Entonces, aquí encontramos las diferencias, muchachos, entre lo que es un condado y una marca, entre lo que es un conde y un marqués. ¿Sí? Entonces, si hacemos una jerarquía, ¿a quién colocamos arriba? Pues yo coloco arriba el marqués, ¿ya? Porque tiene poderes mayores que el del conde. Tiene más poder militar, tiene mayor poder de decisión, porque tiene que ejercer una defensa del imperio. Muy bien. Ahora, habían provincias mayores, o sea, se unían varios territorios en uno solo, y a eso se le conoce como un ducado. Normalmente esto era para los favoritos del emperador, algún pariente, ¿ya? Alguien a quien quiere premiar, pues, Carlomagno. Así que habían también duques, ¿ya? Duques. Muy bien. El emperador gobierna desde la capital. ¿Cuál es la capital? A ver, volvamos al mapa ya un ratito. A ver, si les preguntara cuál fue la capital del reino franco, la capital era París. París. Desde tiempos de Clodoveo, París fue la capital del reino franco. Pero Carlomagno cambió la capital, dejó París y se mudó a Aquisgrán, ya que desde aquí podía tal vez ejercer un mayor control sobre los sajones, que eran un pueblo derrotado, es cierto, pero que aún así podían rebelarse. Los sajones fueron, decíamos, ¿no?, los más duros en ser sometidos. Así que de París se pasó a Aquisgrán. Así que la capital del Imperio Carolingio fue Aquisgrán. París queda hoy en Francia. Aquisgrán queda hoy en Alemania. Es una ciudad alemana hasta el día de hoy. Entonces el Imperio Carolingio tuvo como centro una ciudad alemana. Por eso, muchachos, cuando en la actualidad se celebra algo sobre el Imperio Carolingio o se recuerda a Carlomagno, ¿dónde recuerdan a Carlomagno? Pues en Francia y en Alemania, sobre todo. ¿Ya? Aquí surge una pregunta. ¿Este imperio carolingio fue un imperio francés o alemán? O sea, ¿en cuál de las dos historias debe estar más? Es como cuando ustedes han hecho, no sé, Tiahuanaco. ¿Tiahuanaco es una cultura más boliviana o más peruana? ¿El imperio carolingio fue más francés o alemán? ¿Ya? Es algo que los franceses y alemanes no se ponen de acuerdo, ¿no? Ambos consideran no, no, todo empezó en Francia. Sí, pero el centro fue Aquisgrán. La capital fue una ciudad alemana. Allí vivió Carlomagno. Bueno, entonces en Aquisgrán, Carlomagno tenía su palacio. ¿Ya? Ahí vemos el palacio de Carlomagno en Aquisgrán. Aquí él tomaba las decisiones. Las leyes de Carlomagno son llamados capitulares. ¿Está bien? Y estos capitulares tenían que ser cumplidos, ya ejecutados por los duques, marqueses y condes. Para eso Carlomagno los llama a asamblea. Esta asamblea, donde se reúne el emperador y los jefes provinciales, se llaman los campos de mayo. A veces no iban y Carlomagno los castigaba. En este tiempo, Carlomagno ejerce control sobre los jefes provinciales. Muy distinto va a ser en un momento en el feudalismo. Por ahora,
hay un Estado central fuerte. Ahora, después que termina la asamblea y cada quien va a su lugar, ¿cómo sigue controlando el emperador a los marqueses, a los condes? Pues enviando a los missi dominici. Estos eran inspectores, ¿ya? Que iban a vigilar lo que hacían los duques, los condes y los marqueses. Eran inspectores, ¿ya? Si los comparas con el Tahuantinsuyo, eran como los Tucurricuy, los ojos y oídos del Inca. Los Missi Dominici eran los ojos y oídos del emperador Carlomagno. Entonces, estas autoridades provinciales estaban fiscalizadas, controladas por una autoridad central que era el emperador. ¿Ya? Muy bien, claro, no siempre funciona pues ese control, pero se hizo el esfuerzo. Otra cosa, a ver, Carlomagno, a pesar que no sabía leer, Carlomagno decidió impulsar la educación, decidió impulsar la cultura. Esto también promovido por la Iglesia Católica. Los bárbaros que habían dominado Europa Occidental años atrás tenían una cultura inferior a la de los griegos y romanos de la antigüedad. Por eso lo que se buscaba era que se recupere la cultura grecorromana, que regrese la cultura grecorromana. Por eso, a este esfuerzo de Carlomagno por traer de vuelta la cultura clásica o grecorromana, a este esfuerzo le llamamos el renacimiento carolingio. Renacimiento porque renace parcialmente lo clásico. Carolingio porque se hizo en tiempo del imperio carolingio. ¿Ya? Siempre dilo así, ¿eh? Renacimiento carolingio. Porque si dices solamente renacimiento, te vas a confundir con el renacimiento, el gran renacimiento que se vivió años más tarde, ¿ya? En el siglo XVI sobre todo, con Da Vinci, con Miguel Ángel, ¿sí? Así es. Es un antecedente, le llamamos el Renacimiento carolingio. Para hacer esto, Carlomagno contrató a un anglosajón, a un intelectual, ya que Carlomagno no sabía mucho de estas cosas, llamado Alcuino de York. ¿Ya? Algo así como su ministro de educación, digamos, ¿no? Este Alcuino, entonces, va a contribuir, ¿ya? Este Carlomagno, entonces, con el apoyo de Alcuino de York, va a promover la educación. Y a través de la educación se va a buscar traer de vuelta lo clásico, porque se va a enseñar lo que se le enseñaba a los griegos y romanos en el pasado. Y también, a pedido de la Iglesia Católica, por supuesto, tiene que impartirse la religión, ¿ya? A esta población. Muy bien. Entonces, vemos acá que se abrieron varias escuelas. La Escuela Palatina, llamada así porque funcionaba en el Palacio de Aquisgrán, en pleno palacio. ¿Ya? Pero aquí solo podían educarse los nobles, los hijos de los nobles. ¿Ya? ¿Quiénes son los nobles? Pues los condes, los duques, los marqueses. Las escuelas conventuales, llamadas así porque funcionaban en conventos o monasterios. De ahí que le podamos llamar también escuelas monacales o catedralicias, como se le va a llamar después, para formar clérigos, sacerdotes. Y las escuelas parroquiales, llamadas así porque funcionaban en las parroquias de los distintos pueblos. Aquí se educaban la gente del pueblo. La educación en la escuela parroquial era la más básica, la más simple, ¿ya? El nivel menor en la educación carolingia, ¿ya? Así es. En cambio, en la escuela palatina y en las escuelas conventuales se les enseñaba las 7 artes liberales, ¿ya? Eso no se le enseñaba al pueblo, o en todo caso, únicamente lo básico, ¿no? Muy bien, las 7 artes liberales se impartió en la escuela palatina, en las escuelas conventuales,
Son 7 materias. Ahí están los nombres. Divididos en trivium, ¿ya? Que era más letras, y quadrivium, ¿ya? Que era más ciencias. ¿Sí? Matemática vemos allí, ¿no? Ahí están, ¿ya? Igual ustedes tienen cursos de humanidades, así les llaman, y cursos pues de ciencias, ¿no? Igual acá, ¿ya? Muy bien, ahí está. Es como cuando uno ingresa a la universidad, ¿no? Actualmente, y lleva un ciclo o un año de estudios generales. Estudios generales. Yo cuando entré a la Universidad de San Marcos, pues no tenía cursos de derecho, sino de economía, de filosofía, de historia, ya, lengua, de lógica, ya, hasta de matemática, ya, porque eran estudios generales. Ya después ya todo era cursos de derecho, ¿no? Civil, penal, procesal, etcétera. Igual entonces, pues, era, digamos, la base. Ya después ya se podían formar en alguna profesión libre o en la teología, ¿no? Muy bien. Entonces, como vemos, otra importancia del imperio fue haber promovido la educación, una educación clasista, sí, porque la gente no podía asistir a la misma escuela, había escuelas distintas para nobles o para el pueblo, pero de todas maneras se promueve la educación y también se difundió la religión católica. Muy bien, pero todo este esfuerzo va a terminar con la muerte de Carlomagno. Muere Carlomagno, entonces, eh, quien toma su lugar es su hijo, tuvo varios hijos, pero se murieron. El que asume tal vez era el hijo menos capaz, Luis, o Ludovico, como dicen ellos. Nosotros en castellano decimos Luis. Ludovico Pío, Luis el Piadoso, ¿ya? Es hijo de Carlomagno, que ahora pues se convierte en emperador. Pero este hombre no tuvo la fuerza de su padre, ¿ya? Así es, era normal que los condes, los marqueses, los jefes provinciales no quieran obedecer al emperador, ¿ya? Pues que rivalicen con la autoridad central. Y este Luis el Piadoso no supo mantener el control como lo había hecho su padre Carlomagno. Le dicen el Piadoso, o sea, débil, débil en una época de guerra, una época, ¿no? de rivalidades internas, externas. Además, habían enemigos afuera. Los vikingos que estaban asolando Inglaterra, ahora miraban también para asolar al imperio carolingio, ahora que Carlomagno ya no estaba. Y Luis el Piadoso, pues, va a buscar resistir allí. Luis el Piadoso muere, ¿ya? Y le entrega el poder a su hijo llamado Lotario. Pero él tenía otros hijos, Luis y Carlos. Estos hermanos le hicieron la guerra a Lotario, ¿ya? Hubo una guerra por el poder entre estos 3 hermanos. Y al final, ¿en qué quedaron? En el año 843 acordaron firmar el Tratado de Verdún, por el cual se repartieron el imperio en 3 partes, como vemos. Ahí están, ¿no? Carlos el Calvo recibió esta parte de color rojo, que básicamente es Francia. ¿Ya? Ahí está París. Luis el Germánico recibió esta parte anaranjada, que en gran parte es Germania. Germania. Y Lotario, el que debió ser emperador, pues recibió tierras, las tierras de Italia, Suiza, Bélgica, Holanda. A todo esto se le llamó un tiempo Lotaringia. Lotaringia. Entonces decimos que con el reparto de Verdún, en el año 843, el imperio carolingio desapareció. Porque ya no le podemos llamar imperio a esto. Un imperio se forma uniendo territorios mediante la guerra. Un imperio desaparece si esos territorios se separan, como ocurrió acá. Dicen, ¿no? Dicen que con este reparto nacieron Francia, Alemania e Italia. Aunque creo que sería un poquito, no sé, ya hacerlo demasiado simple, ¿no? Esto.
En todo caso, Francia sí. En adelante vamos a llamar ya no Reino Franco a esta parte roja, sino Francia le vamos a llamar. Ahora, las otras dos zonas, las tierras de Alemania y las tierras de Italia, años después, 100 años después, se unieron y crearon un nuevo imperio, el llamado Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ya? Un imperio que trató de, digamos, emular el imperio carolingio. ¿Ya? Pero esa es otra historia. Muy bien, ¿qué consecuencias trajo la división del imperio carolingio? Que ahora ya no hay un poderoso gobernante que someta a los jefes provinciales. El gran poder central en la época de Carlomagno ha desaparecido. ¿Ya? Ahora los jefes locales, los jefes de las provincias, los condes, los duques, los marqueses, ahora comienzan a asumir poder y se van a convertir ¿en qué? En señores feudales. Todo esto con la división del imperio carolingio. Los vikingos, al ver que el imperio ya no existe, que se ha partido, comenzaron a atacar al reino de Francia, a Lotaringia, etcétera. ¿Ya? Van a atacar. Si el imperio se hubiera mantenido unido, si Carlomagno seguiría vivo, tal vez los vikingos hubieran sido rechazados. Pero ante la partición, ante la debilidad, los vikingos pues tendrán una fiesta aquí. Y con esto van a hacer el sistema feudal. Muy bien, chicos. Entonces hemos terminado nuestro primer tema. Pasamos al segundo. El feudalismo. Ah, ¿qué tal? ¿Alguna preguntita sobre el imperio carolingio antes de pasar? ¿Alguna preguntita? Bien. A ver, el feudalismo entonces. ¿Qué es esto del feudalismo? A ver, nosotros habíamos dicho ya desde la primera clase que en la historia de la humanidad existieron varios modos de producción, varios modos de producción. En la escuela marxista de la historia, en el materialismo histórico, se habla de modos de producción. ¿Cuáles son estos? ¿Recuerdan? Eran cuatro. La comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Ya hemos estudiado la comunidad primitiva, hemos también estudiado el esclavismo, estamos ahora en el tercer modo de producción. Es decir, la tercera forma de organización de la gente para producir sus medios de subsistencia. ¿Ya? Esto va a ser distinto, pues, al sistema esclavista, muy distinto, pues, a lo que fue la comunidad primitiva. Ahora, podemos conceptuar también el feudalismo como un sistema económico, social y político, es decir, dar un concepto más amplio que el de modo de producción, un sistema que se desarrolló en Europa durante la Edad Media. Aclaremos, ¿ah? No es que el feudalismo únicamente se haya dado en Europa, no. El feudalismo se ha desarrollado en distintos continentes. ¿Ya? En China, inclusive, el feudalismo se desarrolló mucho antes. Antes que Shi Huangdi unifique China, ¿ya? Todo esto antes de Cristo, ya había feudalismo en China. El feudalismo lo estamos estudiando en Europa porque, pues en Europa, el feudalismo mostró todas sus características. El feudalismo europeo de esta Edad Media es un feudalismo pues con todas sus características económicas, sociales, políticas. Y decimos que se desarrolló durante la Edad Media. Es cierto, pero esto no significa que no haya feudalismo en la edad moderna o en la edad contemporánea, porque en países o en estados menos desarrollados, el feudalismo sobrevivió a la edad moderna, sobrevivió inclusive a la edad contemporánea. Pero nosotros estudiamos pues el feudalismo clásico que se desarrolló en la Edad Media. Inclusive desde finales del Imperio Romano ya comenzaron a formarse algunos elementos propios del sistema feudal. Cayó Roma, siguieron sumándose más elementos.
¿ya? Y así llegamos al siglo IX, cuando ya el feudalismo se desarrolla con todas sus características. ¿Qué faltaba? Faltaba justamente que desaparezca el poder central. ¿Y cómo desapareció el gran poder central? Con la desaparición del Imperio Carolingio. Así, después de la caída del Imperio Carolingio, es que el feudalismo se desarrolla. Estamos siglo IX, ¿ya? 9, 10, 11, 12, hasta el siglo XIII vemos una Europa feudal, claramente feudal. Es decir, con señores feudales dominando la sociedad europea. ¿Qué procede en el siglo XIII? ¿Desaparece el feudalismo? ¿Muere el feudalismo? No, sino que en el siglo XIII ya el feudalismo, digamos, pierde fuerza. No desaparece, solo decae. ¿Ya? Solo decae. Seguirá existiendo, siglo XIV, XV, XVI. Cuando hagamos la Revolución Francesa, siglo XVIII, diremos que una causa de la Revolución Francesa del siglo XVIII fue el feudalismo, que aún existía y querían liquidarlo los franceses. ¿Ya? Así que el feudalismo se va a mantener, pues, eh, más o menos fuerte, dependiendo del nivel de desarrollo, pues, de los pueblos en adelante. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿en qué tiempo el feudalismo tuvo más fuerza? Del siglo IX al siglo XIII. ¿Ya? ¿Cómo le llamamos a este periodo? Pues medioevo. Medioevo. Otros le dicen alta edad media. ¿Ya? Acá estamos llamándole medioevo. Así que cuando escuches la Europa medieval, pues se refiere a esta Europa donde el feudalismo ya era el sistema dominante. ¿Ya? La Europa medieval es el tiempo en que los señores feudales dominaron en el continente europeo, ¿no? Época de los castillos, de los caballeros feudales, de los siervos de la gleba también, y del gran poder de la Iglesia Católica. ¿Ya? Ahí está. Entonces el feudalismo fue formándose poco a poco, fueron sumándose elementos, y recién a partir del siglo IX ya vemos el feudalismo ya, digamos, que ya salió del vientre de la madre, ya nació ya. Y ahí lo vemos claramente ya el feudalismo. Muy bien, ¿ya? Aquí tenemos a un caballero feudal, un señor feudal. Ellos se dedicaban a la guerra, con su caballo, con su armadura completa, que era algo costoso, ¿no? En ese tiempo. Ahí están, un señor feudal, un caballero. Ellos dominaron esta Europa feudal. Muy bien. Ahora, a veces nos preguntan por un antecedente del feudalismo. Este antecedente va a ser el colonato, ¿ya? El colonato. Sí, antecedente porque el colonato fue algo que existió en el Imperio Romano, es decir, a finales de la Edad Antigua, ¿ya? Sobre todo en los siglos 3 y 4, cuando el Imperio Romano estaba en crisis. ¿Qué era esto del colonato? El colonato es una forma de arrendamiento de tierras. Arrendamiento, ¿qué es eso? Arrendamiento. Pues arrendar es alquilar algo, ¿ya? Así como en una casa se alquilan habitaciones, ¿ya? También se alquilan tierras, ¿ya? Solo que el nombre técnico, lo que dice la ley no es alquiler, ¿no? Es arrendar, arrendamiento, ¿ya? Arrendamiento. Muy bien. Entonces, el colonato es una forma de arrendamiento de tierras, ¿ya? En la cual un propietario de tierras, ¿qué cosa hace? Divide su tierra, su extensa tierra, lo divide en parcelas y lo arrienda o alquila a hombres libres, ¿ya? Entonces, a esa forma, ¿ya? Le llamamos colonato. Pero esto es algo normal para nosotros, ¿sí? Pero es que en el pasado eso no había. ¿Cómo era antes? A ver, antes en Roma, un patricio, dueño de una enorme tierra, era lo que hacía. Él conservaba la propiedad de toda la tierra sobre el latifundio, como se le llama, y compraba esclavos. Compraba muchos esclavos.
y sus esclavos estaban trabajando en la tierra. O sea, sistema esclavista. Aquí no hay feudalismo, ¿no? Sistema esclavista. Pero ¿qué pasó? A finales del Imperio Romano, el esclavismo entró en crisis. Roma ya no conquistaba, Roma ya no incorporaba más esclavos al imperio. Los esclavos se rebelaban, cada vez había menos esclavos. Inclusive, a un dueño de esclavos ya ni le convenía tener muchos esclavos, porque el Estado, necesitado de ingresos, aumentaba los impuestos a la posesión de esclavos. Entonces, un romano esclavista decía, uy, si voy a pagar tantos impuestos por estos esclavos, ¿qué hago? Pues, ¿qué hizo? Les dio la libertad. Cuando un esclavo es liberado, se llama liberto, ¿ya? Liberto. Muy bien, entonces a partir de ahora, esclavos, ustedes son libres. Pero a partir de ahora también, yo ya no tengo que darles de comer, ni un lugar donde dormir, ya no, porque ya no son mis esclavos. Pero estos hombres que acababan de ser liberados no tenían dónde vivir, que trabajar, no dónde comer, y tienen familia. Los esclavos forman familia también. Entonces, ¿qué hacía el romano? No se preocupe, esta tierra la voy a parcelar, la voy a dividir en varias parcelas y se las voy a arrendar a ustedes. Ustedes van a arrendar mis tierras, van a, ¿no? a recibir las tierras, van a poseer las tierras y de lo que cosechen me van a entregar una parte a mí, como renta. Entonces, antes, ¿cómo se producía la tierra? Con esclavos, sistema esclavista. Ahora, ¿cómo se está produciendo la tierra? Con hombres libres, libertos, llamados también colonos, por eso el nombre colonato. ¿Ya? Entonces estamos viendo cómo pasamos del sistema esclavista a otro sistema en la que hombres libres están trabajando en la tierra, pero como el dueño era tu ex amo, pues ese ex amo te va a tratar como si aún fuera su esclavo. ¿Ya? Te va a ordenar, te va a castigar, te va a pedir que le pidas permiso para todo. O sea, estos hombres libres que trabajaban en estas tierras, realmente su libertad era medias, estaba restringida, ¿ya? Este colonato, ¿ya? Se extiende en tiempos del Imperio Romano. Muy bien, después cae el Imperio Romano, pero el colonato seguirá existiendo. A partir del colonato es que se va a formar el sistema feudal. ¿Ya? Así es. Ahora hablamos de libertos, después hablaremos de siervos de la gleba. Ahora hemos mencionado romanos, después mencionaremos señores feudales. ¿Ya? Acabo de mencionar latifundios romanos, pues después diré feudos. ¿Ya? Entonces el colonato es el germen, ¿ya? De donde ya crece, se forma el sistema feudal. Por eso se le considera el principal antecedente del feudalismo. ¿Ya? Espero que me hayan seguido, muchachos, porque esta parte está un poquito complicada. Pero ustedes son semestral. Vamos, ustedes son chicos, ¿ya? Que eh, espero no se hagan problemas. Si no, pues ahí está el chat, me hacen preguntas y quieren, repito, lo que no hayan entendido. Vamos ahora a ver cuáles fueron las causas para la formación del sistema feudal. ¿Ya? Causas. A ver, número uno, que el sistema anterior, el esclavismo, estaba en crisis. Eso lo vemos con el colonato, como poco a poco en las tierras romanas dejaron de trabajar esclavos y ahora eran hombres libres o semilibres. El esclavismo entró en crisis. Entonces, otro sistema tenía que ser creado para reemplazar al esclavismo. Este sistema es el feudalismo. Y cuando el feudalismo entra en crisis, tendrá que crearse otro sistema, que es el capitalismo, el que existe actualmente. Muy bien, desde tiempo de Roma, con el colonato, comenzó entonces a formarse lentamente el sistema feudal. Pero a partir de qué momento vemos ya el feudalismo ya desarrollado, ya lo vemos claramente en Europa. Pues lo vemos a partir de la desintegración del Imperio Carolingio.
que acabamos de estudiar. ¿Ya? Sabemos que este imperio se dividió en tres en el año 843, con el Tratado de Verdún. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tiene que ver la partición del imperio carolingio con el nacimiento del feudalismo? ¿Por qué es tan importante esta división del imperio carolingio para hablar del inicio del feudalismo? Porque faltaba esto justamente, que no haya un gran poder central, que no exista un gobernante poderoso que someta a los jefes provinciales. A ver, cuando estaba vivo Carlomagno, lo hemos visto hace media horita, cuando estaba vivo Carlomagno los tenía a los condes, marqueses y duques controlados. Les enviaba a los vicedominici para que los vigilen. Estaban sometidos a su autoridad. Ahora que ya ha muerto Carlomagno, ahora que su imperio ha desaparecido, los condes, los duques, los marqueses, ya no, ya no tienen a alguien poderoso que les mande. Ahora ellos comienzan a hacer lo que les dio la gana. Y así vemos cómo se está formando pues el feudalismo. Estos jefes de provincias, condes, duques, ahora ya no son jefes de provincias. Ahora se vuelven los dueños de esas tierras, los condados, las marcas, los ducados, ¿ya? Y se creen los reyes de la gente que vive allí. Y así se han transformado de jefes provinciales, de administradores de provincias, se han transformado en señores feudales. ¿Ya? En señores feudales. Muy bien. Otro factor importante para entender la formación del feudalismo son las invasiones bárbaras, pero no las que vimos o las que vieron, ¿no?, la semana pasada con el profesor que me reemplazó, no esas invasiones que provocaron la caída del Imperio Romano de Occidente, no, sino las invasiones del siglo IX, con los vikingos, los húngaros, los búlgaros, los sarracenos, etc. A esto le podemos llamar la segunda invasión bárbara. La primera invasión bárbara acabó con el Imperio Romano de Occidente. La segunda invasión bárbara, muchachos, esta es la que genera la aparición del sistema feudal. ¿Ya? Claro que tiene que sumarse a las demás causas. ¿Sí? Todo se suma para poder entender, pues, cómo se forma esto. Entre estos bárbaros que están atacando Europa ahora, vamos a destacar a uno de ellos, los vikingos, también llamados normandos o escandinavos, como su nombre significa, viking, king, rey, eran los reyes del mar, los reyes de los mares del norte de Europa, ya, comerciantes, navegantes, ellos que estaban alejados del resto de europeos, porque el resto de europeos se habían convertido en cristianos, en católicos, estaban trayendo de vuelta la cultura clásica. En cambio, los vikingos no, ellos seguían creyendo en los dioses nórdicos, ¿sí? Odín, Thor, ¿ya? Y los demás, ellos no eran cristianos, ¿ya? Pero tampoco usaban cascos con cuernos como antes se creía. Estos vikingos, yo todavía no veo la serie de Netflix, los vikingos, todavía no la veo, ya, la voy a ver, ya, la voy a ver pronto. Estos vikingos comenzaron a asolar, pues, ya, en barcos como estos de acá, en estos barcos que parecen dragones, en los dracar, los vikingos llegaban a las costas de Inglaterra y a las costas ahora del Reino de Francia y otros, y atacaban. Pero no solo las costas, se podían meter por los ríos y atacar ciudades que se encontraban cerca a los ríos. Esto fue una pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos. Un ratito, vamos a este mapa, ¿ya? A ver, la Universidad de San Marcos nos preguntó no hace mucho que un pueblo bárbaro se metió por el río Sena. El río Sena, como vemos en este mapita, atraviesa Francia, ¿ya? ¿Y llega a dónde? A París. París. Ahí está. Muy bien.
¿Cómo se llamó, nos preguntó San Marcos, este pueblo bárbaro que asoló las ciudades que se encontraban alrededor del río Sena, entre ellas París? Pues el pueblo que asolaba en este tiempo era el pueblo vikingo. Aquí vemos en este mapa los vikingos. ¿De dónde eran los vikingos? De estas tierras que están al norte de Europa. Aquí actualmente existen los países de Noruega, Suecia y también por acá está Dinamarca. ¿Ya? De aquí eran los vikingos originalmente. ¿Ya? Ellos dominaban Mar del Norte, dominaban el Mar Báltico, y los vikingos, pues, con sus dracar, con sus barcos, atacaron a los reinos británicos, a los reinos ingleses. Pero también atacaron, pues, al imperio carolingio, que ya no era un imperio, estaba partido ya. Yo me pregunto, si el imperio se hubiera mantenido unido, ¿hubieran resistido a los vikingos? Ahora no lo pueden hacer. París fue saqueado un par de veces por los vikingos. ¿Ya? Ragnar, allá, ya, voy a verlo. ¿Ya? Ok. Pero no solo atacaban el norte de Europa, como este mapa lo indica, atacaron también las costas del Atlántico y del Mediterráneo. Inclusive atacaron hasta el Imperio Bizantino, que está al otro lado, ¿no? ¿Ya? Llegaron a atacar por mar en el Mediterráneo, inclusive por tierra. Avanzaron desde el norte, donde está Rusia actualmente, por Kiev, llegaron hasta el Imperio Bizantino. Los vikingos entonces fueron los bárbaros más temidos de este tiempo, ¿no? Ellos atacaron generando que los reyes europeos, reyes cristianos, no puedan derrotarlos y se debiliten. Los vikingos contribuyeron al debilitamiento de los reyes. Y los reyes le pedían a los condes, a los duques, apóyennos. Y los duques y condes, ¿qué decían? Pero, su majestad, ¿qué nos da a cambio de nuestro apoyo? Pues comenzaron a darle tierras. Ya, el condado será tuyo, la marca será tuyo. Y así estos jefes provinciales ahora se volvieron los dueños de esas tierras. Se convirtieron en señores feudales. Pero ¿qué más? A partir de ahora, tú puedes heredar esa tierra a tus hijos. Se convirtieron en señores feudales, aprovechando la debilidad, la crisis que estaban pues padeciendo los reyes eh, de esos años. Muy bien, entonces todo suma para ver la decadencia del poder de los reyes. Y si el rey que antes te controlaba es débil, pues ahora tú, noble, te haces más fuerte, porque no tienes quien te mande. A partir de ahora, yo, el conde, voy a resolver todos los asuntos del condado. El rey no tiene nada que hacer en mis asuntos del condado, ¿no? Igual el marqués, el duque, etcétera, ¿no? Muy bien. Así que este elemento de debilidad de los reyes era lo que faltaba para que se forme el sistema feudal. Características del feudalismo. A ver, veamos. Veamos, muchachos, a ver. A ver. En el feudalismo, la economía era autárquica. Es decir, cada pueblo ya producía lo que necesitaba, todo lo que necesitaba. ¿Ya? Es decir, habían economías de autoabastecimiento, de autosostenimiento, economías cerradas. Esto debido a la guerra, a que no era fácil hacer comercio en ese tiempo, en que si salías con tu barco por el mar, podías encontrarte con los vikingos. O por tierra, ante la guerra, ante la crisis, podía ser asaltado también en los caminos. Entonces, cada pueblo era una unidad que tenía que producir todo lo que necesitaba. Por eso hablamos de autarquía económica. Esto me suena a una propuesta de un candidato, ¿no? De no traer cosas de afuera, ¿no? Pues algo así es esta economía feudal. ¿Ya? Muy bien. La economía se basó en este tiempo en la agricultura y la ganadería. ¿Qué pasó?
A ver, antes, en tiempos de Roma, en tiempos de Grecia, la economía se basaba en el comercio, se basaba en la producción manufacturera, en el uso del dinero. Ahora no. ¿Por qué no? Porque esa economía comercial, manufacturera, monetaria, se da en las ciudades. Pero ¿qué ha pasado? La gente ha huido de las ciudades. Las ciudades serán atacadas. Mira París. París fue atacada, ¿no? ¿Ya? Igual otras ciudades europeas. Las ciudades eran pues el objetivo de los vikingos y de otros, porque ahí la gente se aglomera, ahí están los ricos, ahí hay cosas que robar, y luego ya los vikingos pues lo intercambiaban entre ellos, ¿no? En su comercio. Entonces la gente abandonó las ciudades. A esto le vamos a llamar ruralización. La población se centró o se migró al campo. ¿Y en el campo qué hay que hacer? Pues agricultura, ganadería. ¿Ya? ¿Volverán a la ciudad alguna vez? Claro, lo van a hacer. Siglos después, la gente va a volver a las ciudades y volverá a hacer negocios, a hacer comercio, a usar dinero. Pero cuando eso ocurra, ya estaremos hablando del nacimiento de un nuevo sistema, el capitalismo. ¿Ya? Ahora que la gente se ha ido al campo, se ha ido a la tierra, a la agricultura, pues a esto le llamamos feudalismo. Cuando regresen a las ciudades y a los negocios, hablaremos del capitalismo. ¿Está bien? Muy bien. La tierra era bien más importante y se concentró, dice, en grandes propiedades. Es decir, eh, los poderosos concentraron la propiedad de la tierra. Eran dueños de inmensas tierras. A esas extensas tierras, que en Roma le llamamos latifundios, aquí, en esta historia medieval, le llamamos feudos. ¿Ya? Feudos. Ahí está. Por eso a la época le llamamos el feudalismo, porque lo que importó en este tiempo eran los feudos. Los poderosos del feudalismo eran los dueños de los feudos. Los feudos eran pues tierras muy extensas. Ahora, habían pues feudos más chicos, feudos más grandes, por supuesto, ¿no? No había un tamaño pues específicamente, pero habían feudos grandes, ¿ya? Países que actualmente hay en Europa antes fueron feudos, ¿ya? Por ejemplo, no sé, Suiza, Dinamarca, fueron feudos, ¿ya? Ahora ya son países. Muy bien, entonces tenemos la gran propiedad territorial como una base del sistema feudal. Si no hay gran propiedad territorial, no hay feudalismo. ¿Cómo eliminas el feudalismo? Pues dividiendo la tierra. El feudalismo se forma cuando los poderosos concentran la tierra y son dueños de feudos. Pues ¿cómo lo eliminas? Pues dividiendo la tierra. ¿Cómo hacían los señores feudales para que no se divida su tierra? A partir de ahora, mi heredero va a ser únicamente uno de mis hijos. ¿Quién? Pues mi primer hijo varón. Mi primer hijo varón. Entonces estableció el derecho de mayorazgo. El hijo varón mayor era el que heredaba todo. Varón, ¿ah? Si el primer hijo era mujer, no importaba, no heredaba ella. ¿Ya? Era el primer hijo varón. Así es. Esto es para evitar las luchas entre hermanos que se dio pues en tiempos del Imperio Carolingio, en tiempos del Reino Franco, donde los reyes dividían sus posesiones entre sus hijos. Ahora no, ahora solo uno tiene que heredar. El comercio y el dinero decayeron. No desaparecen, pero sí disminuyen su práctica. Ya en Europa occidental decae el comercio y el uso del dinero, porque se impone el sistema feudal. En cambio, en Europa oriental, donde estaba el imperio bizantino, todavía el comercio se mantiene fuertemente y el dinero se usa. Así que muy distinta historia tenía pues, Europa occidental y Europa oriental. Pensar que en este tiempo, Europa oriental, digamos que era más desarrollado en el aspecto económico. En cambio, actualmente, Europa occidental es, digamos, el centro, ¿no?
de este continente. Muy bien. A ver, sigamos. En lo social ya hemos dicho que la gente se fue a vivir al campo. Ya, las ciudades fueron casi abandonadas. Abandonadas. La sociedad se dividió en tres estamentos, tres sectores. ¿Ya? ¿Cómo se llamaron estos estamentos? Los bellatores, oratores y laboratores. Sí, está en latín. En castellano, ¿qué significa? Bellatore son los que pelean. ¿Ves? Estos hombres con armadura son los caballeros feudales. Así le llamamos a los guerreros en esta época, caballeros. ¿Ya? En latín se le dice bellatores. Acá vemos sacerdotes, ¿ya? Se le dice oradores. Y a los trabajadores, como este campesino, laboradores. Vemos tres estamentos, ¿ya? Esta fue una división que buscó o que promovió la Iglesia Católica, señalando que Dios ha creado a la gente, pero pues la gente tiene un destino diferente. Unos tienen que pelear y defender al resto, los bellatores, otros tienen que rezar para salvar el alma de todos, y otros tienen que trabajar para generar alimentos y otras riquezas para que todos puedan comer. Y así, la Iglesia Católica, pues, promovió esta división tripartita de la sociedad. Tres estamentos. Esto se va a mantener hasta la Revolución Francesa. Cuando hablemos de la Revolución Francesa, una causa, diremos, es eliminar la sociedad estamental. ¿Por qué? ¿Qué de malo tenía esta sociedad estamental? Lo peor de este tipo de división social era que era una división cerrada, cerrada. O sea, quien nace laborador, por más que trabaje duro, por más que se esfuerce, siempre va a ser laborador. No puede ascender a bellator. No, ¿ya? Son grupos cerrados, ¿ya? Para ser bellator tienes que pertenecer a una familia noble. Solo nobles pueden ser bellatores, guerreros, caballeros. Si no eres noble, entonces, pues eres de pueblo, eres un laborador. Y ya, bueno, si sigues la carrera religiosa, eres un orator, ¿ya? Entonces, no se puede ascender de laborator a bellator. No se puede descender de bellator a laborator. No había movilidad social en los estamentos feudales, ¿ya? Por eso la Revolución Francesa lo eliminó para crear la sociedad que hoy existe, en la que siguen habiendo pobres y ricos, pero también existe la posibilidad de que alguien que ha nacido en una familia humilde pueda ascender socialmente. Y quien ha nacido en cuna de oro puede descender socialmente, si es que derrocha pues lo que tienen. Ahora existe movilidad social. En cambio, en la Edad Media no había. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Y esto era voluntad de Dios. O sea, tenía una justificación religiosa. Los bellatores. A ver, ellos eran los nobles. Ellos eran los dueños de los feudos. Bellatores, porque ellos se dedicaban a la guerra. Y a los guerreros se les llama caballeros o bellatores. ¿Ya? Repito, solo podían ser caballeros o bellatores, gente de la nobleza. Tenías que tener pues un padre, ¿no? Un abuelo, ¿ya? Conde, duque, marqués o pues con otro título de nobleza. Los nobles tienen un título de nobleza, ¿ya? El título de conde, el título de marqués, son títulos de nobleza, títulos nobiliarios, ¿ya? Que hoy no existen. Bueno, no existen en los países republicanos como el Perú, pero si te vas a Inglaterra, te vas a España actualmente, te vas a Dinamarca, donde hay todavía reyes, todavía hay nobles allí, aún hay condes, duques. Así que chicas, si quieren un príncipe de verdad, o sea, alguien que tenga el título de príncipe, tiene que ir a un país donde haya reyes. Acá en el Perú no existen los príncipes, ¿ya?
eh, ni princesas entonces, ¿ah? Ok, ahí están los bellatores. En sus ratos libres, cuando no habían guerras, entrenaban. Y una manera de entrenar era haciendo competencia, una justa, un torneo, donde ahí están compitiendo. Pues a ver quién eh, arroja al otro al suelo, ¿no? De su caballo. ¿Ya? Era el deporte, digamos, de la época, ¿no? Bastante rudo, por cierto. Caer, ¿no? El caballo, pues, podía fracturarte algo, ¿no? Podían morir ahí, pero eran gente ruda, ¿no? Ok, ahora, para ser caballero, para ser guerrero, tenías que ser nombrado, ¿ya? Y el nombramiento se daba en una ceremonia llamado espaldarazo, en el cual una, un rey o una reina, acá aparece una reina, ¿no? O un poderoso señor feudal ponía la espada en tu hombro o espalda, ¿ya? Y luego lo colocaba en el otro lado, ¿no? ¿Ya? Y te nombraba, pues yo te nombro caballero. El espaldarazo era la ceremonia por la cual un joven noble, tiene que ser noble, es nombrado caballero. Y así es reconocido ya como caballero, como adulto, ¿ya? Y puede, pues, ¿no? Ir ya a las guerras, ¿no? Un caballero. Muy bien. Los oradores eran los sacerdotes. Como estamos hablando de Europa, pues eran cristianos, católicos. Ellos eran los más letrados, es decir, los que, eh, digamos, tenían una mayor cultura, ya que los guerreros no gustaban mucho de estudiar, a pesar que había educación para ellos, pero no les gustaba pues profundizar. En cambio, los oradores, los sacerdotes, sí profundizaban en determinadas materias. Ellos monopolizaban la educación. Ya en las escuelas, los sacerdotes eran pues los que impartían conocimiento. Y de ahí pues se le enseñaba a la gente en qué debía de creer, cómo debían de pensar, y si no, pues eres un hereje y serás perseguido, ¿no? Castigado. Así tenemos bellatores y oradores, que eran los dos estamentos privilegiados. Y los laboratores eran pues la población, el pueblo que tenía que trabajar, ¿no? Explotado en muchos casos. ¿Ya? Ahí están trabajando los laboratorios. Campesinos, artesanos, los que producían la riqueza. ¿Ya? ¿Por qué ellos están bajo la obediencia de los otros? Pues imagínate que ven a los vikingos, ¿ya? ¿Quién los defiende a ellos? Ellos no son hombres de guerra. ¿Dónde se protegen? Pues el señor feudal es un hombre de guerra, tiene guerreros a su disposición, tiene un castillo donde protegerse. Ah, ¿quieren protección? Entren a mi castillo, pero con la condición de que ustedes me deben obediencia a mí. El reino está, a mí me deben obedecer. Pues ellos trabajan para recibir la protección de parte de los señores feudales, de los bellatores. Y para que su alma se salve, o sea, para que puedan ir al cielo, debían también de obedecer a los oradores, a los sacerdotes. Por eso esta imagen nos muestra pues a los tres estamentos, los laboradores, trabajando duro, y los otros solo mirando. Un orator y un bellator. Muy bien. Habían dos tipos de campesinos. El libre, el que era libre, llamado villano, y el que era semilibre, llamado siervo de la gleba. Los siervos de la gleba vivían dentro del feudo, ¿ya? Y por eso perdieron parte de su libertad, porque le debían obediencia al señor feudal. Estaban adscritos al feudo, se llaman de la gleba. Gleba significa tierra. O sea, eran siervos de la tierra, siervos que estaban atados a la tierra según el concepto de la época. De tal manera que si un señor feudal traspasaba su feudo a otro señor, era traspasado la tierra con todo y siervos, porque los siervos eran parte integrante del feudo. Así los veían a los siervos de la gleba. Así como una gran roca es parte, ¿no?, del feudo, ya que no pueden moverlo, o un gran árbol es parte del feudo, igual los siervos lo eran. ¿Ya? Cuando se heredaba un feudo, se heredaba con todos los siervos.
como si fueran la yapa, ajá, de la tierra, ¿no? Y así cada feudo mantenía su propia mano de obra. ¿Ya? Muy bien, ahí están los siervos. Y dentro del feudo, un siervo recibía una parcela, no como propiedad, sino como posesión nada más. El siervo era poseedor de un lote llamado manso, ¿ya? Donde construía su casa, sembraba y comía lo que cosechaba. Pero a cambio de vivir y de comer de la tierra del señor feudal, tenía que pagar tributos y tributos al señor feudal. Y por eso se convierte en un hombre pues explotado por el señor feudal. Él no es esclavo, no es esclavo. Esto no es esclavitud, porque el siervo en teoría es un hombre libre. Pero si viviéramos en la propiedad de otro, nuestra libertad quedaría pues reducida, de hecho, ¿no? Ahí está. Por eso el siervo de la gleba no es esclavo, pero no es un hombre completamente libre. Es una persona que está en medio entre un esclavo y un hombre libre. ¿Ya? Ahí están. Ojo que en esta época siguen habiendo esclavos, porque el esclavismo no ha muerto, no ha muerto, solo que el número de esclavos es inferior al número de siervos de la gleba. Lo que pesa en esta Edad Media es el feudalismo, ya no tanto el esclavismo, pero siguen habiendo esclavos. A ellos se les podía vender, matar, porque no tenían ningún derecho. En cambio, el siervo no se le podía vender o matar así nomás. A ver, la gente de esta época mantenía relaciones de dependencia. O sea, uno terminaba, digamos, uniéndose a otro en una relación de dependencia, ¿ya? Obedecía a otro. Tú eres mi señor. Yo soy, ¿no? Tu vasallo o tu siervo. Así en la Edad Media se formaron relaciones de dependencia entre la gente. Habían dos tipos, el vasallaje y la servidumbre. El vasallaje se daba entre nobles, en cambio la servidumbre se daba entre un noble y sus siervos. Veamos el vasallaje. Era la relación de dependencia entre dos nobles, un señor y un vasallo. Ojo, los dos son nobles, solo que el vasallo es un noble de menor jerarquía y el señor es un noble de mayor jerarquía. Entonces el vasallo se pone a disposición del señor. Para que esto ocurra, se dieron dos ceremonias, el homenaje y la investidura. ¿Ya? Todavía. Primero el homenaje. A ver, en el homenaje, aquel que va a ser vasallo se tiene que arrodillar, como se ve en estas imágenes, se arrodilla como señal de sumisión. Le toca la mano al que va a ser su señor. ¿Ya? Puede ser un rey, puede ser un por señor feudal, le agarra la mano y le hace un juramento, ¿ya? De fidelidad. Le dice, como acá menciono, me hago vuestro hombre, acépteme como su hombre. ¿Mm? Para que no piense mal, mejor cambiemos la palabra, ¿ya? Acéptame como tu caballero, seré tu guerrero fiel, pelearé por ti, ¿ya? Cada vez que me necesites, te seré fiel toda la vida. Y así le agarra la mano y le hace la promesa. Esta ceremonia es el homenaje, ¿ya? Eh, Me preguntan, ¿y si le hace traición allá? Si le hace traición, es felonía, en efecto, es traición. Puede darse la muerte, en efecto, del traidor, porque así se castiga la traición, ¿no? Con muerte. En todo caso, todo lo que recibe el vasallo lo va a perder si traiciona al señor. ¿Y cómo lo traiciona? Teniendo otro señor. Solo puede tener un señor. Un caballero solo podía tener un señor, no otro. En cambio, un señor podía tener muchos vasallos, muchos caballeros a su disposición. ¿Ya? Muy bien. Entonces el señor lo acepta, ¿ya? Y le dice, levántate, dame un abrazo y hasta un beso. Y así se cumplía
el homenaje. Luego venía la investidura, en el cual el señor le hacía entrega simbólica de un feudo, de una tierra, al vasallo. ¿Ya? Y así ese vasallo, si no tenía tierra, ahora lo tiene. Y en esa tierra se convierte en un señor feudal. ¿Ya? Muy bien. En este esquemita vamos a colocar las obligaciones de ambos. El vasallo estaba obligado a brindar ayuda militar al señor, a ser su caballero, a pelear sus guerras. Obligado a darle consejo cuando el señor se lo pedía y a darle ayuda económica. ¿Cuándo? Cuando el señor estaba, digamos, capturado. Había que pagar su rescate. O cuando hacía alguna fiesta, cuando se nombraba caballero su hijo mayor o cuando se casaba su hija mayor. Entonces los vasallos tenían que aportar. ¿Ya? Pero esto no es un tributo que siempre estén pagando. Los tributos los paga el pueblo, los campesinos. Los vasallos son de la nobleza. Ellos no pagan impuestos. ¿Ya? La principal obligación del vasallo para con el señor es el servicio militar. Cuando el señor tenga una guerra, él lo tiene que acompañar. Y así el señor tenía un ejército. ¿Qué deber tiene el señor para con el vasallo? Protección militar. Tiene que proteger a su vasallo. Si este vasallo tiene problemas con otro señor, pues su señor tiene que auxiliar. Defensa judicial y darle un feudo. Lo que hemos dicho en la investidura, darle un feudo. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Listo. No confundan, por favor, a los vasallos con los siervos. Los vasallos son de la nobleza, pero una nobleza inferior a la de su señor. Por eso se ponen al servicio de alguien más poderoso. ¿Está bien? Los siervos son gente de abajo, del pueblo. Con ellos se da la servidumbre. La relación de dependencia de los siervos frente a su señor. También se le llama relación de señorío a esta dependencia del siervo frente al señor. ¿Ya? Esta imagen vino en examen de admisión de San Marcos. Las partes de un feudo. En el castillo está el señor feudal, el dueño de todo esto. ¿Y qué hemos dicho? Que hay siervos dentro del feudo. Viven acá en esta aldea. Y el señor les ha dado a estos siervos, les ha dado la posesión de parcelas de tierras, conocidos como mansos. ¿Ya? Y a cambio de eso, los siervos tienen que trabajar gratis la llamada reserva señorial, que son tierras que el señor feudal se lo ha reservado para él, de tal manera que lo cosechado en esta reserva señorial es para que coma el señor feudal. Pero ¿quién trabaja en la reserva señorial? Los siervos. ¿Por qué lo hacen? Porque están viviendo en la tierra del señor. Esto no es esclavismo, pero tampoco es capitalismo. Es feudalismo, muchachos. Es un sistema distinto. Estos hombres no son esclavos, pero tampoco son trabajadores libres, asalariados, como ocurre en la actualidad. Son siervos. Muy bien. El siervo tiene que trabajar gratis para el señor feudal. A ese trabajo gratuito se le llama corbea. Cada vez que utilice el siervo algo del feudo, como el horno o el molino, la prensa de vino, esto fue pregunta de admisión, tiene que pagar un tributo llamado banalidad. Y si su hija se casa, su hermana se casa, pues tenía que pasar la primera noche de casada con el señor feudal. A esto se le conoce como el derecho de pernada que tenía el señor feudal o prima nocta, primera noche. ¿Ya? Como se vio en la película Corazón Valiente, tal vez la vieron, ¿ya? Lo cual era algo terrible que afectaba a las mujeres, a las siervas. En lo político, ya hemos dicho que los reyes eran débiles y los señores feudales actuaron como si fueran reyes frente a sus siervos. El rey era visto como un primus inter pares, el primero entre iguales. No era visto, ¿no?, desde abajo como la máxima autoridad. Esto nos hace hablar de poliarquía, de varios poderes locales. ¿Ya? Muy bien. Y ya el feudalismo entrará en crisis, como veremos la próxima semana,
con las cruzadas. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Pero nos vamos a quedar acá, ¿ya? Y lo que nos falta sería las preguntas que voy a tener que resolverlo todavía, pues, la próxima semana, ¿ya? Así que vayan resolviendo el material que le hemos dado. Bien, siendo ya las 12, chicos, ya no podemos más, así que nos quedamos aquí, ¿ya? Esperemos que todo esto nos sirva cuando enfrentemos nuestro examen de admisión. Cuídense también, chicos. Nos vemos. Luego, profesor, muchas gracias.